Y en este espacio de miércoles que le dedicamos al género y a los derechos humanos, es que iniciamos el diálogo con la licenciada Andrea Camarano, y en este caso nos propone, en este día de hoy, charlar sobre maternidades y crianzas, para lo cual están invitadas las docentes e investigadoras de la Universidad de la República, Gabriela Veras Iglesia y Rosana Blanco, a quienes obviamente les damos la bienvenida y los muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas, muy buenos días Lilian, un gusto como siempre conversar contigo, aunque sea a través del Zoom, que ya pronto volveremos a los estudios, pero es importante cuidarnos entre todos y todas en esta situación bastante complicada. En los días 18 y 24 de junio se realizó el evento virtual Investigaciones Feministas en Maternidades y Crianzas, la dureza del mandato y la potencia del deseo, organizado por la Facultad de Psicología, la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Este evento pretendió ser una oportunidad de confluencia, de escucha, de diálogo entre investigadoras que abordan esta temática de distintos ángulos y haciendo foco en diferentes preguntas de investigación, entendiendo que si lo personal es político, lo académico también lo es. Como siempre decimos las feministas, y este postulado que lo personal es político, y Gabriela lo dijo varias veces en su exposición, que ya vamos a ir hacia eso más adelante, pero bien es importante que la academia hable de estos temas. Entonces, por eso, como decía Liliana al principio, en este espacio de género y derechos humanos de la Red de la Radio tengo el gusto de conversar con las investigadoras, docentes y organizadoras de esta actividad, por eso es que están convocadas Rosana Blanco y Gabriela Veras Iglesias, docentes e investigadoras de la Universidad de la República. Es un gusto muy grande poder conversar con ustedes. Muy buenos días, Rosana y Gabriela. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Bueno, primero conocer cómo surge la idea de realizar este encuentro para abordar este tema tan importante de maternidades y crianzas. Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad el evento surge ya de una trayectoria que veníamos junto a Rosana y otra compañera, María Noel Sosa, que hace 2 años venimos organizando un curso de formación permanente con el título, ¿no?, de Maternidad y Salud y Perspectiva Feminista. Lo dictábamos en la Facultad de Psicología. Este año va a haber una 3ª edición. Buen dato. Claro, en octubre podemos ahí, estén atentos. Y el curso nos también permitió ir madurando, ¿no?, esa idea, porque nosotros veníamos de investigar desde distintos aristas el campo tema de, en fin, el rol de la mujer, de la madre, de las hijas, y desde los feminismos, ¿no? Y poner a jugar, pensarlo hoy como transitamos, ha sido uno de los objetivos del curso. Y bueno, este año, al inicio, con Rosy, pensamos, bueno, qué importante sería también, más allá de un curso, pensar algo más público y sobre todo poniendo en diálogo con otras investigadoras de la región y de nacionales y algunas internacionales, ¿no?, que pudiéramos abrir también diálogo con otras compañeras. Y fue cuando surgió la idea del evento y nos fuimos proyectando hacia esa dirección, ¿no?, de ver también cómo otras investigadoras pueden alimentar ese tema, problematizando también sus aspectos, ¿no?, tanto en la concepción, de cómo la decisión de ser o no madre, cuando no se puede, entonces cuáles son las alternativas, pensando en la reproducción asistida, ¿no? En fin, y ahí cada invitada fue con esa idea de que pudiera alimentarnos o pensar también la posibilidad de no ser madre, ¿no? Entonces, cuando no queremos, cómo nos paramos desde ese lugar.
pensar ahí fue el caso de Lina, pensar la familia, el rol que juega la familia y la crianza, ¿no? En en ese tránsito cuando pensábamos en Cecilia, Marota. Y también vimos el evento como una oportunidad de compartir lo que nosotras veníamos estudiando en la solitaria, ¿no? También que muchas veces... Seguro, y este intercambio con otras compañeras también es bien importante. Estabas adelantando y contando un poquito sobre las expositoras, para que la gente que no tuvo la oportunidad de verlo, que ya les contamos, que está en el canal de YouTube de Extensión Universitaria, que puedan acceder, pero a la vez que les interesen estos temas. ¿Quiénes fueron las expositoras? Para conocer cuáles son los temas puntuales que fueron abordando en este encuentro. Bueno, por eso, cuando pensábamos el evento, justamente el nombre también, ¿no? Que dice bastante porque la potencia del deseo, ¿cómo es? El mandato del deseo, ese binomio. La belleza del mandato y la potencia del deseo. Vaya bueno, esta ambivalencia que siempre nos movió también pensar el curso, porque partíamos un poco de esa idea, ¿no? De que no explorar la ambivalencia del mandato y del deseo todo el tiempo en la experiencia de la maternidad desde el rol de la madre y de la hija, ¿no? También de los hijos. Entonces pensaban, bueno, cómo el evento pudiera alimentar esa ambivalencia desde los dos lugares. Y ahí lo que les comentaba, pensaban, bueno, era importante abordar un abordaje más sobre la familia, su aspecto desde la crianza, una cosa, la familiarización o desfamiliarización que se puede pensar de la maternidad, y ahí Cecilia Marota me parecía que su investigación de hace años venía contribuyendo, ¿no? Aportando hacia ese camino, que es docente de la Facultad de Psicología. Magdalena Ardao también, una docente de la Facultad de Córdoba, Argentina. Ella nos ha aportado, sobre todo pensando en las epistemologías feministas, para pensar el marco de la investigación de las maternidades feministas, ¿no? Entonces, ¿qué significa producir conocimiento desde ese lugar? ¿Cómo lo estamos haciendo? Cuando la experiencia de una también permite, ¿no? Ser algo sujeto y objeto de la propia investigación, en fin, como cuestionar también estas neutralidades, cuestionar cómo se juega también a favor las subjetividades nuestras para pensar también la experiencia, ¿no? Politizando también nuestro lugar como investigadoras y ponía un poco aportaba desde ese lugar, como el abordaje de las epistemologías feministas nos ayuda y nos permiten valorar también nuestras experiencias como mujeres en el mundo y como sujetas políticas de ese proceso. Lina Meruane, también una compañera investigadora chilena que sin embargo vive en New York. Ella docente también, pero bastante literaria, ¿no? Tiene un bagaje de contenidos que viene produciendo más bien literarios, y ella nos interesaba también su mirada desde esa perspectiva, bueno, y cuando no queremos ser madres, ¿no? Y cuando nos paramos en ese lugar de no madre y ser mujer, ¿qué significa esto? O, en fin, somos madres, pero este vínculo que también nos genera muchas veces de negación de ese lugar o de conflicto con los hijos, ¿no? Y abordar esa perspectiva nos parece importante para pensar ese mandato, ese deseo que nos juega todo el tiempo en ese tránsito del maternaje. Y Mariana Vieira, la docente de Facultad de Ciencias de Humanidades, antropóloga, ella nos parecía muy interesante su investigación que viene hace años realizando sobre reproducción asistida, sobre todo teniendo en cuenta que en Uruguay hay una ley que hace algunos años se promulgó acerca de este tema y que poco se habla también, ¿no? Porque
es una realidad, es muy caro, pero bueno, la ley posibilita otro acceso, pero ¿qué significa también, no? Elegir ser madre desde otros lugares. Con esta condición, qué significa el cuerpo también cuando cómo se juega esa mercantilización a veces, ¿no? De nuestro propio cuerpo cuando nos proponemos en fin, trabajar Sí. los óvulos, en fin, como todo un temón ahí, un melón de temas para pensar, porque no hablamos mucho y los intentos a veces son fallidos, en fin, es también un querer llegar a ser madre, a veces no se puede, y también se permite otras combinaciones familiares, rompiendo un poco con la heteronorma, ¿no? De las parejas, entonces también permite que otras combinaciones familiares se confluyan, Claro. de mujeres, de varones, y esto es también un tema que nos parecía importante para alimentar esa perspectiva más amplia, ¿no? Sí, Eh, súper interesante todo lo que fueron abordando, que ahora quiero también preguntarles. eh, Como universitarias, ¿cómo ven también que la universidad investigue, problematice y visibilice estos temas sobre maternidades y crianzas? Porque ustedes me corregirán, pero yo no recuerdo en el corto plazo eventos de estas características sobre maternidades y crianzas y también maternidades feministas, ¿no? Porque fueron investigaciones desde el punto de vista feminista, que eso también es importante. Como también se ha abierto otro tipo de abordaje. ¿Cómo lo valoran ustedes? Bueno, en realidad, digamos, en la universidad y especialmente en el área social y en el área de la salud, nosotros podemos encontrar múltiples investigaciones en relación al tema maternidades y, por ejemplo, o sea, todo lo que tiene que ver con vínculo temprano está enormemente, digamos, estudiado y ahí hay una enorme, digamos, un enorme compromiso universitario desde allí. Sin duda que también el tema de las maternidades y pensando, por ejemplo, en cuestiones tales como la violencia obstétrica, por ejemplo, han sido abordados. Yo, así nomás, abuelo de pájaro, pienso en dos grupos de investigación donde eso es un tema, digamos, donde se ha profundizado mucho. Nuestra perspectiva, ¿no? Tiene que ver justamente quizás con ubicar dos palabras importantes, ¿no? Una es investigaciones y la otra es feministas, ¿no? Sí, Para poder también pensar en una universidad que está en un constante diálogo, digamos, ¿no? Con las luchas sociales de su tiempo, ¿tá? Y que los feminismos, ¿no? Lo que han hecho históricamente y están haciendo en este momento sin lugar a dudas es interpelar profundamente nuestra vida cotidiana. Interpelar profundamente esas pequeñas cosas de la vida de todos los días que de tanto verlas ni las vemos. ¿Ah? Entonces, los feminismos de alguna manera han puesto el ojo sobre eso. ¿tá? Y las maternidades no han quedado por fuera de esa mirada. ¿tá? También están siendo interpeladas, también están siendo reinventadas. Y en ese sentido nos parecía muy importante como universitarias y como feministas, ¿no? Ubicar justamente el tema de, bueno, cómo podemos mirar a las maternidades y a las crianzas desde la Universidad de la República con una mirada feminista. ¿Qué aportes nos dan las luchas feministas para hacer academia? ¿No? Entendiendo que mucho, digamos, de lo que son los enormes avances, digamos, académicos y científicos, no siempre han surgido de la academia, sino que surgen justamente de la exacto. interpelación de los movimientos sociales hacia el conocimiento, y eso te hace cambiar la cabeza, ¿no? Eso Sí. te hace como, ¿no? Poner las cosas como desde otro lugar. Y bueno, y en ese sentido también, como nosotras somos militantes feministas, ¿no? Nos interesaba enormemente poder crear también un evento que tuviese una profunda llegada, diríamos, ¿no? A distintas organizaciones feministas, a distintas personas que se están moviendo en esto y que les puede interesar este tema.
y que de alguna manera, bueno, tratemos de crear ahí una suerte de foro, ¿no? Donde podamos conversar y escucharnos y hacernos preguntas. Exacto. Bueno, hablemos un poco brevemente sobre las exposiciones de ustedes, que me parece muy importante que la gente las conozca. Y me interesa en tu caso, Gabriela, que compartiste en el encuentro los avances de tus estudios de maestría que refieren a las prácticas de la maternidad desde una perspectiva feminista, justamente. Entonces, ¿qué es transitar la maternidad desde una perspectiva feminista y cuáles son los nuevos modos de transitar esta experiencia que tú descubriste en tu investigación? Bueno, a grandes rasgos, que nos puedas contar un poquito. Claro. Porque el tiempo es tirano, pero nos da para poder responder. Claro. Primero que nada, me parece que cuando cuestionamos, cuando ponemos en duda, ¿no? ¿Cuál es el rol de la madre? Cuando transitamos por esa experiencia, ya estamos mirándolo desde una perspectiva feminista. La perspectiva feminista no permite cuestionar lo que se espera, los mandatos maternales de buena madre, de mala madre, en fin, como nos permite poner en suspenso la culpa que nos genera muchas veces por no atender todas las exigencias que se espera de ese lugar, ¿no? La madre viene con un peso, un bagaje muy fuerte. Y cuando el médico muchas veces nos dice, hola, bienvenida madre, esa palabra no viene muchas veces de nuestros hijos, viene primero de una institución médica y ya desde el embarazo nos dice cómo tenemos que portarnos, lo que tenemos que comer, cómo tenemos que parir. Y me parece cuando los feminismos, la discusión feminista nos permite pensar, bueno, este cuerpo es mío, ¿cómo quiero transitar esa experiencia sola, con mi pareja, con mis amigas, con mis familiares? Entonces, cuestionar primero que nada es eso, ¿no? Poner en duda, poner en cuestión, claro, y no juzgar o el peso, o por lo menos intentar, porque la culpa viene, igualmente viene. Entonces, pues, todo tiempo una lucha de jugar con esa culpa, bueno, que no me abaje, que no me lleve esa culpa puesta, porque no me pertenece, ¿no? Es un peso social mucho más grande que lo que puedo cargar. Entonces, y primero, me parece que el primer movimiento de la lucha feminista fue cuestionar esa igualación mujer-madre, ¿no? No necesariamente para ser una mujer consolidada en la vida tengo que ser madre. Entonces, cuestionar ese binomio ha sido un primer movimiento que nos ha permitido también transitar otras experiencias más allá de la familia nuclear, pensar la mujer en el mundo de trabajo, en fin, pensarnos otras facetas nuestras más allá de cumplir con ese rol. Pero también cuando queremos realmente ser madres, pero no necesariamente solamente estar asignada a eso. ¿Cómo hacemos, no? Y ahí también el feminismo nos ha dado herramientas para pensar eso, pensar esa experiencia de maternar más allá de la institucionalidad que involucra, es decir, lo que el casamiento, la institución del casamiento nos dice, la institución médica nos dice, la institución educacional nos impone, ¿no? Como también poder transitarla pensando y disfrutando de sus en fin, de sus buenos momentos, pero también entendiendo y pudiendo manifestar sus malestares. Y por eso que volvemos a la ambivalencia, no necesariamente queremos resolverlo, porque es difícil resolver la ambivalencia, quedaremos atada a esa dicotomía del pensamiento. Entonces también es cómo permitir que la ambivalencia entre esos malestares y esos disfrutes, los deseos también puedan pasar por nuestro cuerpo y que podamos entenderlo sin las culpas, ¿no? Sin, en fin, procesando desde otro lugar. Y ahí con otras es muy importante hacer ese proceso, no en solitario. Por eso que me parece que los feminismos nos vienen ahí permitiendo también transitar con otras compañeras esas experiencias. Entonces ahí surgen colectivos que van a pensar eso. Desde los 70, si vamos a la historia de los feminismos, ya nos ha cuestionado ese lugar y ya encontramos herramientas para poder alimentarnos esa experiencia. Entonces, pensar los cuidados más allá de la familia es muy importante, pensar cómo tendemos las redes o entender otros tipos de parejas, ¿no? Comprender, claro,
la paternidad también es muy importante, la corresponsabilidad que estamos tratando de imponer un poco a la interna de las parejas, o también entender la desfamiliarización como un proceso re importante para la crianza. Y ahí sacar un poco el peso de ese lugar de la madre que cuida y que resuelve todo, porque no, hay que resolverla con otras, con otros. Eso me parece que también es parte del proceso de politizar, ¿no? Esa vida cotidiana, diaria, que también es algo transformador, ¿no? Entonces, por ahí me parece que es el intento, ¿no? No es que hay recetas, pero sí hay intentos y es esa retroalimentación que decía Rosana, ¿no? No es algo solamente desde la academia, o más bien se retroalimenta la lucha con el pensamiento y nos fortalecemos con otras, en espejo con otras. Entonces también es un intento constante. Como dice Federice, esta semana tuvo un conversatorio y decía como, bueno, la transformación, la revolución está en todo el hacer de todo el día, ¿no? No esperemos un cambio un macro sin pensar cómo transformamos la vida. Entonces la vida misma que tenemos que también poner énfasis en diálogo con el macro, pero en esa articulación cotidiana. Sin duda. Vaya si transforma la vida maternal y todo lo que implica, ¿no? Y bueno, en tu caso, Rosana, presentaste avances de tus estudios sobre la relación entre madres e hijas desde la perspectiva de las hijas. Vaya tema, ¿no? Fue a través de un relato, pero contanos un poquito brevemente cuáles fueron las principales reflexiones a las que has llegado sobre la relación entre madres e hijas. Y bueno, y con esto vamos terminando hoy, pero va a quedar para poder hacer otra instancia que ya vamos a coordinar seguro. Bueno, yo, digamos, elegí primero que nada compartir mi escritura en el evento, tenía muchas ganas como de eso, de compartir mi escritura. A su vez, mi intención... Estuvo divina, ¿no? Para quienes te escuchan. A su vez, mi intención era ubicar al relato como unidad de análisis, ¿no? Porque el relato, yo voy, digamos, realizando entrevistas biográficas, me voy juntando con grupos feministas, y lo que van surgiendo allí son relatos, ¿tá? Entonces yo estoy ubicando al relato como unidad de análisis, por dos motivos. Por un lado, por la investigación, y también porque el relato, ¿no?, tiene una importancia muy grande en las luchas feministas, y estamos asistiendo todo el tiempo a relatos que justamente hablan de injusticia y a la vez son relatos justicieros, ¿no? O sea, en el momento en que se enuncia la injusticia, también de alguna manera se construye justicia. Entonces, en esto, digamos, ¿por qué a mí me lleva a este tema? Bueno, porque a través justamente de la militancia feminista, yo lo que empiezo a ver, ¿no?, a escuchar y a escucharme a mí misma, es viendo cómo la figura de las mayores, de alguna manera, aparece todo el tiempo, ¿no?, en forma de chiste. De distintas maneras aparecen referencias a las madres, las abuelas, las tías. Entonces yo ubico allí, bueno, hay algo, digamos, que está en esas biografías, ¿no?, que hace también a la posibilidad de construir una posición feminista. Claro. Y entonces voy ahí como preguntándole a la gente por sus mayores, ¿tá? Lo cual, justamente en esto que decía Gabriela, ¿no?, entre la potencia y el mandato, ¿no?, bueno, justamente lo que hay es una enorme polifonía, ¿no?, de voces, y justamente las madres escapan por completo a cualquier como relato monolítico, sino que se aparecen como muy distintas, muy conflictivas, muy contradictorias, ¿tá? Y de alguna manera hay algo que es como muy interesante, y me parece que también nos tiene que alumbrar, ¿no?, es que, bueno, que en este momento de enorme despliegue, ¿no?, de las luchas feministas, podríamos caer como en la trampa de pensar que en este momento las cosas, como que este es un momento de iluminación y de liberación, y que de alguna manera antes no pasó nada, y ahí entraríamos en una enorme falacia, ¿no?
Entonces, lo que traen los relatos justamente, ¿no? Es poder ubicar, ¿no?, la vida de estas mayores, ¿no?, entre justamente el mandato y el deseo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se producen en estos encuentros un decir: yo no me había dado cuenta de esto, yo esto nunca lo había pensado de esta manera, pero mi abuela me dijo tal cosa y ahí sembró la semillita, ¿no? De repente, en una cuestión de muchísima sujeción, ¿no?, poder encontrar, poder escuchar la resistencia. Y eso un poco voy por ahí. No sé si te contesté, pero un poco voy por ahí. Sí, sin duda, bueno, el tiempo es tirano en radio, y más bueno, tuvimos algunos inconvenientes al arranque, daba para seguir conversando y muchísimo, las disculpas por pasarnos estos minutos, pero valía la pena poder conversar y sacamos muchas cosas previstas también que teníamos para charlar con Rosana y con Gabriela, y por eso vamos a coordinar otra instancia para poder profundizar algunos otros puntos, también con alguna otra compañera, porque el tema de maternidades y crianzas, vaya si tiene tela para cortar, para problematizar, para visibilizarlo, y este encuentro realmente recomendamos que puedan mirarlo en el canal de YouTube de Extensión Universitaria, porque estuvo muy, pero muy bueno, y por supuesto, bueno, después va a quedar colgada la entrevista en mi canal de YouTube, Andrea Camarano, para que puedan también escucharla. Muchísimas gracias, Rosana Blanco y Gabriela Veras Iglesias, por estos minutos. Estaremos en contacto, y el próximo miércoles a las 8 de la mañana me reencuentro en el espacio de Género y Derechos Humanos. Que tengan buena jornada. Muchísimas gracias a todas, y teniendo en cuenta de que el tiempo, bueno, llega a ser una apreciación subjetiva, estuvimos criando cierto espacio de tiempo que, bueno, lo corrimos, digamos, pasaditas las 8:30. Así que, bueno, como buenas mujeres, también damos a luz y intentamos iluminar de esta forma. Muchísimas gracias, Andrea Camarano, a Gabriela Veras Iglesias y a Rosana Blanco. Somos la red de la radio, 1330 AM Fénix, Radio Camacuá, la radio de AEBU, la radio cooperativa del Uruguay, Octubre Noticias y una amplia cobertura de medios en los 20 departamentos.